lo que pasa es por qué me he tardado tanto y hay ya dos. Porque la experiencia me dice que los estudiantes no saben muy bien cómo hacer una definición. Y entonces yo dije que primero que la definición es una forma de clasificación. Una forma de clasificación por las cosas esenciales. Y que la definición necesita un género próximo y una diferencia específica. Aunque esas palabras no las dije tan claras porque no quise entrar demasiado en detalle. Y entonces dijimos que el género próximo nos dice algo en que entran todas las cosas que yo quiero definir. Pero se cuelan otras. Y entonces la diferencia específica deja nada más las cosas que yo quiero definir y saca las otras cosas. Como por ejemplo el perro, que yo tengo que sacar a todos los otros mamíferos caninos, como el lobo, como la zorra y como la hiena. Los tengo que sacar para quedarme solo con los perros y entonces tener una definición precisa de perro. Agregando la palabra doméstico, un mamífero canino doméstico, porque ni el lobo, ni la zorra, ni la hiena son animales domésticos. Tengo que admitir que esa definición no es perfecta. ¿Por qué? Porque eso de doméstico no es esencial para el perro. Hubo en un tiempo perros que no eran domésticos. Ahora mismo hay perros realengos que tienen el potencial de ser domésticos, pero no son actualmente domésticos. Así que la definición no es perfecta, la uso porque no sé suficiente biología y a lo mejor nadie la sabe cuáles son las partes del genoma que pertenecen nada más al perro y no pertenecen ni al lobo, ni a la zorra, ni a la hiena. Entonces haría una definición perfecta. Bueno, y entonces ese esquema de la definición con un género y una especie lo aplicamos al bien. Y eso está explicado hasta ahora en 2 DVDs. Pero en mi página no encuentro, mira, está ahí, yo creo, ponlo acá, toma. Y ponlo, el qué es el bien, que dice qué es el bien refraseado, porque hay varios. El que dice refraseado. Porque lo modifiqué un poco para hacerlo más entendible. Y ya está refraseado en la página del profesor. Cambié el que había, me parece, y lo puse de nuevo. Y si no, está 2 veces, pero es el que dice refraseado. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer, para que se les quede, porque yo sé que es un poco complicado, el resumen es la palabra de Píndaro. Píndaro es ese poeta que nosotros no hemos estudiado cuando estudiamos Grecia, porque nosotros nos concentramos en la épica y en la tragedia.
Y Píndaro no fue ni épico ni trágico, fue lírico. Así que no lo llegamos a estudiar. Pero Píndaro es un poeta del tamaño de Homero o del tamaño de Sófocles, un gran literato. Y en una de sus poesías, que no está conservada, pero que algunos citan con algunas palabras, él pone esta oración que parece contradictoria. Llega a ser lo que ya eres, pero que no eres suficientemente bien. Podemos poner un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Nace un niño o una niña monísimo. Tiene 2 meses. Pero este niño, esta niña monísimo, todavía no saben pensar. No pueden hacer nada que sea realmente bueno en el sentido más profundo de la palabra. Porque no saben, no tienen todavía el desarrollo suficiente. ¿Quién va a decir que esa niñita de 2 meses no es un ser humano? Esa niñita de 2 meses es ya un ser humano. Ya es. Si le habláramos, teníamos que decirle, tú eres una humanita. Pero realmente no sabe hacer lo que realmente se necesita. Si desgraciadamente ese niñito o esa niñita se murieran ahora, quizá quedaría un gran recuerdo, sobre todo para su mamá, que la llevó 9 meses en el seno, que tenía muchas esperanzas, que había construido muchas imaginaciones de cómo iba a ser la nena o el nene. Pero de ella, ¿qué va a quedar? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el bien? Nada. Así que mientras por una parte ella es verdaderamente humana, por otra parte ella no ha hecho nada de lo que es verdaderamente humano. ¿Ok? Así que ella es una esperanza. Y la esperanza es que crezca y empiece a hacer las cosas que tienen que hacer los hombres, que es pensar y querer. Y entonces va a llegar a ser lo que tiene que ser. De manera que ustedes se fijan que nosotros hemos estado definiendo al bien por su referencia al ser. En los DVDs, el título que le puse, después de ¿qué es el bien?, dice ¿qué es el bien?, explicado en términos del ser.
Es el bien cuando se es lo que se tiene que ser. Eso es el bien. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Pues en uno de los DVDs ya lo expliqué. Eso es un proceso en el cual uno va aprendiendo una serie de cosas y va subiendo de nivel hasta que realmente decimos, esta es una persona como tienen que ser las personas. Entonces, esta personita ha llegado a ser lo que tiene que ser por un proceso. Ahora, los procesos se dividen en procesos naturales y en procesos personales. Las cosas que no son personas nada más tienen procesos naturales. Por ejemplo, la luna tiene un proceso que cumple en 28 días y medio de darle la vuelta a la Tierra. Y luego lo repite y lo repite y lo repite. Es posible que algún día se canse. Pero eso está determinado por las leyes de la gravedad, etc. Y mientras dure el impulso, ahí va a estar en ese proceso. Esos son procesos naturales. Los procesos naturales son necesarios. La luna no puede decir, no, esto lo voy a dejar para mañana. La cosa se hace inevitablemente. El universo está expandiéndose inevitablemente. Incluso las hierbitas, bajo ciertas condiciones, inevitablemente crecen y se desarrollan. Y los animales también. Pero estos procesos son necesarios. El único que puede hacer proyectos personales es la persona humana. Y para esto se necesita una intervención de la voluntad, una decisión. Claro, esta decisión debe ser primero una decisión informada. Es decir, yo tengo que conocer cómo es el mundo para saber cómo yo me tengo que desarrollar. Y después, cuando sé cómo es el mundo, me decido. Entonces, el proceso, como es libre, se convierte en un proyecto. Mi proyecto. No todo el mundo tiene que tener el mismo proyecto en ciertos particulares, pero en otros particulares todo el mundo tiene que tener el mismo proyecto. Y miren, yo les puedo decir la fórmula esencial del proyecto. Toda persona tiene que llegar a decir, yo quiero ser bueno.
¿Qué quiere decir? Yo quiero ser como debo ser, llegar a ser lo que tengo que ser. ¿Ven que es en términos del ser? Ser bueno es cumplir el proyecto de ser como uno tiene que ser. Y es una cuestión de libertad. Ahora, ese proyecto es muy vasto. Por ejemplo, alguien puede tener el proyecto: yo voy a llegar a ser capitán de barco. Pues es un buen proyecto. Otro puede decir: yo voy a ser escritor de novelas. Otro puede decir: yo voy a ser ingeniero. Otro puede decir: yo voy a ser juez. Otro puede decir: yo voy a arreglar máquinas. Son proyectos. Pero en esos proyectos no estamos contando con lo esencial. Son muy buenos proyectos y entran dentro de lo que estamos diciendo del bien. Pero no es todavía el centro del proyecto. El centro del proyecto tiene que ver con uno, tiene que ver con la persona. El centro del proyecto es ser yo la persona que debo ser. Ese es el centro del proyecto. Y entonces yo tengo que buscar cómo yo voy a realizar esto. Algunos lo realizan dedicándose a los pobres. Otros lo realizan siendo ermitaños y pensando nada más en Dios. Otros lo realizan construyendo la ciudad de los hombres, pero con la idea de que estos hombres, entonces cada uno en esa ciudad pueda ser una persona como hace falta. Es decir, hay variaciones. Ahora, hay una forma de decirlo en que todo el mundo lo puede decir. Y esta forma de decirlo es la siguiente. Y todo el mundo lo tiene que decir en el fondo así. Solo que no está bastante especificado, pero es esto. Yo quiero ser bueno. Eso es lo que todo el mundo tiene que ser. Su persona tiene que ser una persona buena. Pero vemos que ser una persona buena no es cuestión solamente de crecer. Ser una persona buena es una cuestión de actuar. Es con las acciones. Es con la conducta. Actuar como se debe actuar. Ahora, por eso mismo, yo quiero ser bueno no significa lo mismo cuando uno tiene 3 años que cuando uno tiene 7 años. Y no es lo mismo cuando uno tiene 7 años, que todavía no piensa en los
en el otro sexo que cuando uno tiene 13 años. Y no es lo mismo cuando uno tiene 13 años que cuando uno tiene 19 años. Y no es lo mismo cuando uno tiene 19 años que cuando uno tiene 24 años. Siempre se van abriendo fronteras, otras cosas que hay que hacer. Por ejemplo, a los 24 años yo tengo que estar bien cerca de ser independiente, de haberme organizado para la vida, de haber decidido si voy a tener pareja o no. Una serie de cosas que si no, ¿hasta qué punto yo puedo decir que yo soy bueno? Si ser bueno depende de las acciones que yo hago. Así que ser bueno es entrar en su proyecto personal. Y el proyecto personal tiene cosas que tiene variaciones, cosas diferentes. Ni siquiera todo el mundo tiene que llegar a la universidad. Puede haber muchas variaciones. Pero hay algo que es común. Y vamos a decirlo en una forma clásica, pero que a veces nada más se empieza por ahí y entonces la gente no sabe realmente lo que eso quiere decir. La acción fundamental y suprema es amar. Porque en el fondo, amar, y eso lo dicen clarito los italianos, amar es querer el bien. En español decimos una frase que es un poco apasionada, decimos, te quiero, pero eso no especifica mucho. Eso puede querer decir, estoy loco por hacer el sexo contigo. Pero eso no basta. Amar es querer el bien para el otro y considerar que el bien del otro va a ser el bien mío. Y sí es verdad que hay una persona que puede ser exclusiva, la pareja. Pero no solamente es para la pareja. En otros aspectos que no incluyen lo sexual, uno tiene que tener la misma idea de querer el bien para todo el mundo. Nuestra acción, a lo mejor para detenernos y hacer que una viejita pase en la calle, es querer el bien para la viejita. Y eso es una cosa que complementa el amor que yo tengo por mi pareja. Porque no es solamente la pareja. Yo tengo que mi impulso hacia el bien no tiene que estar limitado a una sola persona. Es más, tampoco tiene que estar limitado a las personas. En el fondo, yo puedo querer el bien para la naturaleza.
Yo quiero hacer el bien a las ciudades, a los campos, a los sembrados. Yo quiero que se mantenga el océano, que se mantenga la tierra, que se mantenga el aire limpio, que se mantenga la civilización, que se mantenga la cultura, que se mantenga el culto a Dios. Es decir, yo quiero concebir mi bien como el bien de todo lo que existe. Y esta es la persona amorosa. Es la persona que tiene que ser. Y mientras yo no consiga este proyecto, yo no soy todo lo que yo tengo que ser. Estamos pasando un poquito del número 1, que habla del ser en general, al número 3. Que el número 3 es el bien del proyecto de uno. El proyecto de amar quizá a unas personas en particular, pero también el proyecto de amar el universo. Pudiéramos decir, amar el mundo como Dios lo hizo y que sea lo que tiene que ser. En esa oración que Cristo nos enseñó, que se llama el Padre Nuestro, a mí la parte que más me llama la atención es la que dice: hágase tu voluntad, Padre mío. Es decir, mi voluntad es que se haga tu voluntad. Eso es el amor. Que también se puede repetir entre los humanos. Lo que tú quieras va a ser también lo que yo quiera. A lo mejor vamos a tener un poco de dificultad en lograrlo, pero el amor es eso, que en los asuntos que nos conciernen a los dos, lo que tú quieras va a ser también lo que yo quiera. Bueno, en el Padre Nuestro se habla de que nosotros eso lo pensamos no solamente para la pareja, lo pensamos para el universo. Y Dios sería como el director de orquesta del universo. Y Él ya tiene un proyecto para el universo. Y nosotros asentimos a ese proyecto. Hágase tu voluntad, que se haga aquí en la tierra, donde es un poco más difícil, como se hace en el cielo. Tomando la idea de que los astros como que cumplen el proceso que Dios les puso, y que de la misma manera que la naturaleza y los astros cumplen el proceso establecido